He venido a visitar al doctor Aldo Berti aprovechando que estos días están un poco más calmados las actividades y porque tengo preguntas. Y si yo tengo preguntas, me imagino que las personas, los pacientes, los que están con alguna dolencia tienen más preguntas aún. Entonces aprovechemos para hacerle algunas al doctor Berti en lo que a la neurocirugía se refiere. Me preocupa mucho cuando me dicen de que una persona necesita una cirugía por los riesgos propios del procedimiento, la anestesia, el postoperatorio, rehabilitación, etcétera, etcétera. ¿Y hay algún otro método que sea menos invasivo, más ligero, menos convalescencia, o algo que no sea cirugía? Bueno, siempre el médico, y muchas gracias por las preguntas, Mariale, siempre el médico consciente debe de buscar de evitarle una cirugía a su paciente. Ese es el primer motivo de lo que es la voluntad y la vocación de la medicina, disminuir el sufrimiento. Una cirugía es un sufrimiento de cualquier manera. De manera que nosotros lo que hacemos primero es analizar el paciente bien. Hay que escucharlo al paciente, que te diga qué cosa es lo que siente, qué cosa es lo que experimenta. Hay todo un cuestionario que tiene que ver con lo que son las funciones, las piernas, las funciones de los esfínteres, los niveles de dolor, las posturas, los factores que incrementan y disminuyen el dolor. Principalmente hay que discernir si es que un paciente es una emergencia quirúrgica versus uno que no es una emergencia quirúrgica, porque las indicaciones para cirugía son muy claras. Las indicaciones para cirugía son un individuo que tiene un problema de dolor con debilidad y pérdida de sensación asociada en la pierna de naturaleza progresiva que no ha respondido a un tratamiento conservador. A menos que alguien tenga, digamos, un síndrome de cauda equina, se llama, o sea, de la cola de caballo donde están los nervios, compresión de los nervios, o que tenga un síndrome del cono medular, que es la parte inferior y más caudal, más inferior de la médula espinal, en la cual se pierde el control de los esfínteres, al igual que de las piernas. Entonces no hay razón de que un dolor de espalda con piernas sin compromiso de esfínteres sea una emergencia quirúrgica. Ahora, si hay un traumatismo, si hay una infección, si hay un tumor, la cosa cambia, porque eso sí ya de por sí mismo es una indicación absoluta para cirugía. Pero si vamos al 80% de la población mundial que ha sufrido en algún momento de su vida dolores de columna, sabemos que pasado el episodio, más o menos un 14 a un 16% de esa población queda con dolores crónicos. Y de ese 16% del 80% de incidencia, aproximadamente el 92% responden bien al tratamiento conservador, que tiene que ser bien hecho, evidentemente, y que está basado en la rehabilitación, en la corrección mecánica, en la restauración de lo que es la simetría bilateral del cuerpo, la estabilización de la musculatura, y primero se devuelve la función y el dolor progresivamente se va yendo cuando la función ya se ha restaurado con una buena ejecución de un programa de rehabilitación. Tengo entendido por versión de los mismos pacientes que me han dicho que han recibido recomendación de cirugía en sus países, porque como sabes yo trabajo con los pacientes internacionales. En sus países les han recomendado cirugía. Sin embargo, veo que no necesariamente es la cirugía lo más conveniente. Bueno, la palabra conveniente no creo que sea la más indicada para ser utilizada en esta situación. Lo más indicado sería, o sea, no siempre es lo más indicado. Cuando es conveniente que hacerlo. El paciente ha llevado sus imágenes, su resonancia magnética, y había discos herniados, mucho dolor, y le han dicho que la única forma era cirugía. Solamente si es que se ha
llevado hasta la exhaustión un programa conservador. ¿Qué es? Yo no soy un enemigo de la cirugía, soy cirujano, es lo que yo hago como vocación, pero el kit del asunto es la indicación quirúrgica. En mi opinión, y en la opinión de la mayor parte de los expertos, no importa cómo se ve una columna en una radiografía o en una resonancia, a menos que tengas una escoliosis progresiva rápidamente disfuncional en un hombre joven, mujer joven, principalmente mujeres. Pero no importa cómo se vea, es la función verdaderamente lo que tiene la importancia, porque hay gente que tiene unas radiografías que se ven horribles y que nunca han tenido un dolor en su vida. Y a esa gente no se le va a operar, tú te imaginas. Todos vamos a desarrollar esos tipos de cambios durante la vida. Si lo que queremos es que todo el mundo tenga una columna perfecta en los estudios por imágenes, entonces prácticamente operaríamos toda la gente que está por encima de 55 años. Entonces las indicaciones convenientes son aquellas en las cuales verdaderamente el paciente va a mejorar con la cirugía. Y hay maneras de poder determinar que eso va a ser así. ¿Cómo? Pasándolos a través de un tamiz intensivo de tratamiento de dolor con inyecciones precisas para bloquear los dolores y con terapia, como dije, dirigida a la corrección de la biomecánica, de la mecánica corporal. Somos entes mecánicos. Si tenemos una disfunción mecánica, nosotros vamos a doler. El automóvil se va a malograr, nosotros vamos a doler. O sea que el paciente que tiene una condición que al final podría llevarlo a una cirugía, pero mientras no se llega a agotar los otros recursos que no sean invasivos y que no sean irreversibles, porque una cirugía es irreversible. Claro, es irreversible. Una vez que la haces no la puedes devolver. Ya es muy tarde, porque para hacer una cirugía del tipo tradicional, que es lo que estamos hablando, habría que abrir los músculos, habría que crear toda una disfunción, separación muscular con retractores que va a producir infarto de los músculos, etcétera, etcétera. Pero hoy en día las cirugías las hacemos a través de tubos. O sea que las incisiones son pequeñas. ¿Esas son las mínimamente invasivas? Las que son mínimamente invasivas, lamentablemente todavía son las menos. Debieran ser las más, pero lamentablemente son las menos porque son pocos los cirujanos que practicamos cirugía mínimamente invasiva. Por ejemplo, nosotros aquí en el servicio colocamos las fusiones intersomáticas, le llamamos, los colchoncitos que se ponen entre las vértebras para devolverle la altura a la vértebra y abrir los agujeros por donde salen los nervios. Yo lo pongo a través de un tubo y pongo una malla, y esa malla la voy llenando progresivamente de hueso, que he colocado primero el tubo, he sacado el disco con unos instrumentos especiales, se saca todo el disco, se preparan las superficies articulares del disco y se va inyectando con un sistema mecánico hueso, y yo voy viendo cómo va subiendo. ¿Qué es eso? Se llama OptiMesh. También se ponen las cajas percutáneas con injerto de hueso, es un injerto de hueso de cadáver, o sea, al cual se le ha quitado prácticamente lo que es todo lo que pueda ser antigénico. Entonces solamente tiene esto, lo que es el factor inductor de la fusión. Entonces con una malla que no se rompe, se coloca esto entre las vértebras, se levantan las vértebras, el espacio entre ellas, y se forma un callo, y luego percutáneo, o sea, a través de la piel, con incisiones que no tienen más de una pulgada, se colocan los tornillos y las barras. Entonces a ese paciente no se le ha malogrado para nada la musculatura de la columna, no se le ha entrado y se le ha modificado la estructura, sino más bien se le ha restaurado la altura y se ha restaurado las curvaturas normales. ¿Y qué se hace? Se coloca una anestesia que se llama Exparel, que dura 72 horas. O sea que el paciente se va a la casa el mismo día y durante 3 días no tiene dolor. Al cuarto día usualmente el dolor se va progresivamente. O sea que le das medicamentos orales para que no tenga dolor cuando el Exparel ya pase. Entonces, y el paciente se va a la casa a veces el mismo día o al día siguiente, una cirugía de 1 o 2 niveles
Es lumbares. increíble. Estamos operando ahora columna cervical ambulatoria. Muy interesante me parece el caso de esta última paciente que yo coordiné y que la hizo ambulatoria. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo se pudo ir el mismo día a su casa? ¿Qué tipo de cirugía era en la columna? Eso fue una microdisectomía porque era un disco que había que sacar y había que abrir también el foramen, el agujero a través donde sale el nervio con un microscopio y con un drill de alta velocidad, pero se hace con incisiones muy pequeñas. Sí. Y entonces a la hora de cerrar uno cierra bien anatómicamente para que no exista ningún tipo de inestabilidad de la fascia, que es lo que cubre los músculos paraespinales lumbares, y luego se infiltra con Exparel justamente toda la zona quirúrgica para que tenga analgesia por 3 días. O sea que no solamente se corrige el disco, sino también hay que tener cuidado en cómo se cose o se vuelve a reposicionar la musculatura. Todo es parte de lo que es la restauración anatómica. Para que no haya problemas posteriores. Para que no haya problemas posteriores. La retracción también. La retracción no se debe de hacer de una manera violenta y demasiado fuerte. Es intermitente. O sea, la retracción se hace intermitente. Yo lo que hago es abro y cierro los retractores para que el músculo no se infarte y no tenga una zona de debilidad y pérdida muscular donde se operó el paciente, porque cuando existe eso, entonces existe un imbalance muscular que lleva al dolor. Ahora, y a la degeneración futura. Wow. O sea, se cura uno y se daña el otro. Hay un riesgo adicional que en el futuro tenga más problemas. O sea, hay que tener cuidado de todo. Ya está, todo lo que te digo está estudiado y publicado en la literatura, no ahora, hace 15, 20 años. Pero no lo veo mucho. Bueno, en fin. Nosotros sí lo sabemos como cirujanos de columna. Claro. El caso es que esta paciente se fue a su casa, tuvo una recuperación bastante buena y después comenzó con terapia. ¿Por qué? Terapia es esencial en mi libro. O sea, yo vengo de la escuela del Dr. Rosamoff en la Universidad de Miami. En ese momento, cuando él era el chairman y yo me estaba formando, a mí se me puso 6 meses en el departamento de rehabilitación antes de comenzar la residencia de neurocirugía, y esa era la forma como él formaba, como él educaba a los neurocirujanos en esa época. Lamentablemente la educación no es así hoy en día. Hoy en día somos mecánicos y se les enseña cómo operar nada más. Es poca la formación filosófica que se le brinda a un individuo. Cuando debiera ser primero la formación filosófica y luego la formación mecánica, salen hechos unos mecánicos de columna, pero no unos filósofos del campo. Hay que tener una filosofía para el abordaje de estas cosas, y la filosofía principalmente es conservadora. ¿Por qué? Sabemos que con la terapia física le salvamos una cirugía a un 92% de los pacientes que vienen a vernos. ¿Y quiénes terminan operándose? Ese 8% que tiene, por lo que te dije, que tiene tumores, que tiene infecciones, que tiene traumas, que tiene unas degeneraciones severas. Ese es el 8%. Esos son los que tenemos que operar, porque si operamos a esa gente, vamos a tener buenos resultados quirúrgicos, más que si operamos a todo ese universo de individuos que vienen con una resonancia, que nunca son examinados, y que cuando se les ve un disco en una resonancia los operan, y sin embargo sabemos que no siempre el disco es el generador del dolor. O sea que no es que estamos con un reflejo al estilo cowboy en un bar del oeste. Se presenta otro y lo primero que hacemos es sacar la pistola y dispararnos. Eso es algo que yo aprendí hace muchos años en tu práctica. Es el manejo multidisciplinario del paciente, donde intervienen diferentes especialistas. Así es. ¿No? Y siendo uno tan importante como el otro. Claro, cuando digamos, yo tengo formación rehabilitadora y tengo formación neuroquirúrgica y neurológica. El board nuestro americano nos exige tener formación de neurólogo y formación de neurocirujano, o sea que nosotros somos neurólogos que operamos.
a diferencia de otros sitios donde solamente forman neuroquirúrgicamente a las gentes, o sea, a operar y dependen de terceros. Nosotros no dependemos de terceros porque estamos formados para diagnosticar, para tratar, para operar y para rehabilitar. En el caso que no sea así, hay que tener un buen rehabilitador al cual uno le mande a los pacientes y el rehabilitador que tenga la claridad mental y la formación de que llega un momento en el cual el paciente se vuelve quirúrgico y sabe cuáles son los criterios quirúrgicos. O un especialista en dolor, digamos, que sepa exactamente qué está pasando con un paciente. Digamos, mi hijo, que es neurólogo y es especialista en dolor, y yo estoy contentísimo que él lo haya hecho, porque él es un individuo que va a saber exactamente cuándo un paciente se transforma en quirúrgico, porque hay que tener conocimiento neurológico. Otras especialidades, digamos, un psiquiatra, un internista o un anestesiólogo que se transforma en especialista en dolor, no domina la neurología y siguen haciendo inyecciones e inyecciones e inyecciones y se les pasa por debajo de la nariz, a menos que estén bien formados, que los hay, cualquier tipo de problema neurológico que sea una indicación quirúrgica. Entonces, en la familia llevamos esa tradición. Así lo formé yo. Él tuvo 3 años de neurocirugía, ha hecho neurología y ahora hace dolor. O sea, es un individuo ideal para mandarle a un paciente para que te lo trate por el dolor. Sabe de rehabilitación, porque los neurólogos también estudian rehabilitación. Y entonces el paciente que está filtrado a través de este tipo de tamiz, de un especialista bien formado, llega a tiempo a su cirugía si es que la necesita. Así es. Y felicitaciones por tener un hijo que sigue con la misma mística y filosofía de cuidado del paciente Gracias. que usted. Ahora, hablando de la columna, siempre hay otros diagnósticos, como son tumores, malformaciones arteriovenosas. Bueno, hoy en día las malformaciones pues se diagnostican clínicamente, se diagnostican por imágenes. Hay lo que se llama la angiografía superselectiva, hay la embolización para poder ocluir las malformaciones progresivamente, de manera, a veces en una sola sesión, a veces en sesiones seriadas, con monitorizaje intraoperatorio, y los fragmentos que quedan, pues que no se pueden probablemente tratar con ese tipo de técnicas, o se sacan quirúrgicamente o se tratan radioquirúrgicamente con el CyberKnife. Maravilloso. Entonces, ¿Y los tumores? Los tumores también de columna, a menos que el tumor esté produciendo sintomatología neurológica importante. O sea, un tumor que está presionando la médula espinal o que está produciendo dolor y un déficit neurológico, tiene que ser operado. Bueno, si no se puede sacar completamente, entonces hoy en día no importa que no se saque completamente, porque tenemos el CyberKnife, que es un robot que trata submilimétricamente cualquier tipo de volumen en la columna o dentro de la columna o incluso dentro de la médula espinal, respetando a los tejidos circundantes, y que no solamente se hace en una fracción, sino que para proteger a los tejidos elocuentes o los tejidos delicados puede fraccionarse en fases, en sesiones. Entonces, una misma dosis grande puede dividirse en varias sesiones para proteger el sistema nervioso circundante. Ahora, si es una vértebra, hay un tumor, uno o varios niveles, hemos tratado hasta 4 niveles de vértebra nosotros con el CyberKnife, para tumores metastásicos, tumores primarios también. Entonces, es un abordaje multidisciplinario, porque, digamos, si existe una lesión que una persona joven que puede tolerar muy bien una cirugía grande, es una lesión que se puede sacar completamente, entonces nosotros hacemos una resección a veces de 360 grados, entramos por adelante, colocamos un sistema luego de sacar el tumor, colocamos un sistema de fijación, luego entramos por atrás, sacamos todo lo que es el tumor por atrás, circunferencialmente, descomprimiendo la médula espinal, y le ponemos tornillos por arriba, por abajo, con barras para estabilizar la columna.
Entonces son Ouch. cirugías muy grandes. Ouch, por supuesto, ouch, duele mucho. Pero son curativas. Pueden ser curativas también las cirugías en las cuales uno hace la resección parcial, porque hay veces que, digamos, no todo puede salir. Entonces queda un segmento del tumor, o de veces no lo puedes sacar quirúrgicamente, o no lo ves quirúrgicamente, pero sí lo ves en los estudios por imágenes postoperatorios. Y ese tipo de tumores pueden ser tratados también con radiocirugía o con radioterapia moderna, ¿no? Con IMRT, con una modulación del rayo. Y en estos días que no es fácil ver al paciente, es menos fácil que los pacientes internacionales puedan venir a la consulta acá en Miami. ¿Cómo están usando? ¿Qué están haciendo? Estamos haciendo lo que se llama la videoconsulta. O sea, la videoconsulta es la forma más fácil de hacerlo. ¿Es la telemedicina? Telemedicina. Bueno, telemedicina la venimos haciendo nosotros hace 30 años. Ajá. Desde que era todo un sistema gigantesco con cámaras y había que hacerlo a través de satélite para poder mandar las imágenes. Sí. Con Tamri, me acuerdo. Sí. Era verdaderamente un sistema grande. Alta tecnología, Y después ¿verdad? hicimos con Miami Medical Center, que teníamos varias oficinas en Lima, en Buenos Aires, en Colombia. Yo hice las primeras consultas, teleconsultas. La primera, me acuerdo, se hizo que en el auditorio del Hospital Militar de Bogotá. Y yo estaba en la Universidad de Miami y en el Hospital Militar nos presentaron un caso de una niña con un ependimoma de la médula espinal. Y entonces esa fue la primera consulta que se hizo con un auditorio lleno de médicos, ¿sí? Y de esta manera hemos hecho nosotros durante décadas la videoconferencia, la videoconsulta. Lo que pasa es que hoy en día todo eso que era una serie de aparatos que teníamos que tener para poder hacer lo que estamos haciendo ahora, con una cosa chiquitita, que es un teléfono, o un laptop, o una tablet. Teníamos que tener múltiples dispositivos. Hoy en día todo está en un solo aparatito. Ha cambiado totalmente y es mucho más fácil. Con el correo electrónico, con un teléfono celular, podemos nosotros comunicarnos con FaceTime, con WhatsApp y dar básicamente una consulta completa y guiar al paciente a lo largo de lo que es un examen clínico, ordenarle que haga cosas para que tú puedas ver cómo las lleva a cabo, qué tipo de actitud, porque ya tienes tú la vista, el oído entrenado y con dos de los sentidos, porque no puedes usar el tacto, con dos de los sentidos del examinador y con un paciente que lo puede hacer solo o asistido, puedes llegar a un diagnóstico bastante certero. Además puedes también enviar imágenes a través de este tipo de cámaras. Pero veo que usted tiene muchas herramientas. Todos tenemos herramientas, no son mías. No, pero que está usando actualmente. Veo que también está haciéndose presente al mismo tiempo que en Miami, en Lima, ¿no? Internacionalmente, en Latinoamérica. En la República Dominicana, que tanto quiero. Sí, a través de la telemedicina. Así es. Pero además veo que también están resolviendo el problema de los pacientes con la videoterapia. ¿Cómo es eso? La teleterapia es una cosa interesantísima porque es lo mismo que estoy hablando. Mis terapeutas en Lima siguen mi escuela, que es muy diferente. Aquí en Estados Unidos cada uno tiene sus escuelas y hay muy buenos rehabilitadores. Es más, los míos son formados por gente que ha ido a Perú a formarlos y tenemos una escuela muy americana. Muy avanzada, ¿no? Y bastante avanzada. Y digo americano porque de acá han venido los especialistas a Perú a dar las charlas y a prepararlos, y yo me he preparado aquí y llevo el conocimiento de los Estados Unidos, donde me he formado. Ellos también están formados para llevar a cabo una... Sí, que eso lo cortamos. Ellos también están entrenados para llevar a cabo un
programa de rehabilitación a través de los medios audiovisuales en cualquier parte del mundo. O sea, ¿Y los resultados? los resultados son ejercicios. O sea, nosotros tenemos una filosofía muy clara. Para mí, un sistema de rehabilitación no es ultrasonido, láser, electricidad, calor, frío. El frío o el calor se lo puede aplicar el paciente en casa porque nosotros le mandamos una cosa muy sencilla como inflar un guante de agua y ponerlo en el congelador. Y ya tiene una mano de hielo para hacerse masajes. Y le indicamos cómo hacerlo. La formación que tenemos nosotros es una formación de corrección biomecánica. No es una formación comercial en la cual 15 minutos de ultrasonido, 15 minutos de electricidad, 15 minutos de diatermia o de lo que fuere. Y se manda un código y se cumple con cobrar por cada 15 minutos, sumas los 4 componentes y te pagan al final de una hora tanto. Esa es la forma comercial de hacer rehabilitación. La forma real de hacerla no necesita eso, necesita de, si puedes, estar presente evidentemente en las manos de un terapeuta bien entrenado. En estas épocas de dificultad, entonces, un comunicador, un terapeuta comunicador, que sepa orientar y dirigir al paciente en cómo hacer los ejercicios de manera correcta, en todos los planos, en el plano frontal, en el plano lateral. Hacer que haga un programa de ejercicios, guiarlo, controlarlo y ver los rangos de movimiento articular, ver las posturas y corregirlas. Yo quiero que sepan algo. Yo como paciente, a mí no me acomoda o no me gusta que me den un plan, sinceramente. ¿Por qué? Porque yo lo voy a hacer, pero no sé cómo lo estoy haciendo. Por eso es que me ha parecido fabulosa la videoterapia. Porque el terapista me está viendo, me está corrigiendo en ese mismo momento. Así es. Estoy haciendo la terapia del día apropiadamente. Pero fíjate, si hay clases de baile hoy día, en la época del COVID, que te las dan a través de las videoconferencias o de las videos Zooms, nosotros también utilizamos la misma tecnología. La tecnología está disponible para todo el mundo, simplemente es la forma de comunicar, Exacto. que es lo más importante, de guiar, de orientar al paciente. Y tienes a alguien frente a ti que lo está haciendo, porque el terapeuta está haciendo los mismos ejercicios que tú estás haciendo y te está corrigiendo. ¿Por qué? Porque eso de darle un programa a alguien y que lo haga lleva a vicios. Exacto. Vicios de postura. El individuo puede hacerlo, puede leerlo y puede interpretarlo a su propia manera y lo va a hacer cada vez más de acuerdo a lo que su cuerpo le manda. ¿Y qué le manda a su cuerpo? Lo que el cerebro está acostumbrado. ¿Y a qué está acostumbrado el cerebro? A las posturas que te han llevado al dolor y a la disfunción. Si lo que tratamos de hacer es una rehabilitación propioceptiva, un cambio de la sensación de lo propio, es la propiocepción. Tu cerebro tiene que reconocer las nuevas posturas como las posturas normales, y eso solamente es un proceso que se logra como consecuencia de la repetición. El aprendizaje es un proceso de repetición. Así es, porque lo que está en el cerebro tiene años. Así es. Y con leer unas instrucciones no se llega a hacer apropiadamente. Así es. Y la otra cosa es que la cirugía no es lo único. La cirugía es el paso, uno de los pasos en un proceso de rehabilitación y recuperación del paciente que sufre de la espalda. O sea, el cirujano que te dice, ya te operé, ya estás bien, anda, vete, no es cirujano, es un mecánico de columna. El cirujano tiene que tener conocimiento de lo que es el pre, el durante, el post, y controlar a tu paciente y verificar que ha recuperado la capacidad y la salud de la columna, que es postural, biomecánica, condicionamiento físico, condicionamiento musculoesquelético y emocional. Vamos bien, ¿no?